Hola, profe, soy Juan Manuel y este es mi video sobre el circuito en serie. El circuito en serie es cuando se presentan varias resistencias conectadas, una en forma consecutiva o seguida de otra. La cantidad de electrones que ingresa en una resistencia es igual a la que sale, por lo tanto la corriente es un factor constante. La ley de Ohm es una ley que se aplica para la electricidad. Y con este triangulito tendremos las siguientes formulitas. Aquí están las fórmulas, donde V es el voltaje igual a resistencia por intensidad de corriente. La resistencia es igual al voltaje sobre intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y estas serían las mediciones, en donde el voltaje se mide en volts, representado con una V, la resistencia, que es igual a ohms, que es representada por un simbolito, y la intensidad de corriente, que es igual a ampere, en donde es simbolizada por una A. El voltaje es el potencial eléctrico o alimentador de todos los componentes. En la resistencia va a circular una corriente en donde la resistencia se le opone y continúa de manera normal. Y la corriente eléctrica es el flujo de los electrones dentro de un conductor gracias a una diferencia de potencial eléctrico. Ahora vamos a hacer un ejercicio o una tabla para el armado de este circuito en serie. Aquí se muestra una tabla de tensión para los LEDs, donde hay de diferentes colores con su respectiva tensión umbral. Pero nos concentraremos en el rojo y en el azul. Para los materiales de este circuito utilizaremos una protoboard. 5 foquitos LEDs, no importa el color, pero nos centraremos en los rojos y en los azules. Una resistencia de 330 ohms, no se ve muy bien, pero ya armando el circuito se verá mejor. Y por último, alambre calibre 22 de color rojo y negro. En este circuito utilizaremos estas dos fórmulas, pero la que nos interesa primero es la segunda. Aquí tenemos nuestros datos, donde está la tensión del LED, que es 1.9 voltios para el rojo y 3.4 voltios para el azul. La fuente de alimentación, que en este caso utilizaremos un eliminador con 12 voltios, y su intensidad de corriente, que es igual a 1800 mA, que es igual a 1.8 amperes. Aquí tenemos nuestra fórmula para sacar la resistencia de cada LED. Para el LED rojo necesitamos el voltaje de la fuente, que serían 12 voltios, menos su voltaje, que en este caso sería 1.9 voltios, entre la intensidad de corriente del eliminador, que es 1.8 amperes, que eso nos daría 5.61 ohms. Igual en el caso del LED azul, sacaríamos su resistencia con los valores antes mencionados, con la única diferencia que se sustituiría su mm, voltaje en el LED, que es de 3.4 voltios, que eso nos daría 4.77 ohms. Ahora se muestra un diagrama o un esquema del circuito con los valores que obtuvimos anteriormente. Con lo antes mencionado, sustituiríamos los valores de la fórmula de la resistencia total o resistencia equivalente en cada uno de los casos. Por ejemplo, si tuviéramos para una resistencia, para 2, para 3, para 4 y para 5. Ahora aquí tenemos un diagrama sobre el circuito, pero con la resistencia total que tendríamos. Esta es la fórmula para saber la intensidad de corriente que circula por cada LED. Esta es igual al voltaje de la fuente de alimentación sobre la resistencia equivalente, que sustituyendo nos daría 12 voltios sobre 27.21 ohms, que es igual a 0.441 amperes. Por último, aquí se muestra un diagrama para sacar el voltaje de cada una de las resistencias. Voltaje igual a resistencia por intensidad de corriente, y sustituyendo cada uno de los valores nos dará lo que se muestra en pantalla. Para sacar el voltaje total, es voltaje total igual a cada uno de los 5 voltajes, y sustituyendo los valores nos daría 11.999,61 voltios. Para acabar, en esta conclusión, nuestro voltaje del eliminador es de 12 voltios, pero al hacer el cambalache se nos da a entender que pierde voltaje en el transcurso de este proceso. Ok.
En la parte de la proto, para armar nuestro circuito se necesitaba cortar y pelar el alambre para respectivamente colocarlo con el color correspondiente para polarizarla. Como esta proto tiene una bifurcación en la mitad, necesitábamos colocar pedacitos más pequeños para que corriera fluidamente. Ahora, para armarlo, necesitamos cortar otro pedazo del alambre de color negro y colocarlo en la parte negra o de color azul al otro lado de la proto. Y para que esto funcione, era necesario colocar un LED de la patita negativa hacia donde está el cable cortado. Y así, para colocar el siguiente, teníamos que colocar la patita negativa atrás o adelante de la patita positiva del siguiente. Y así consecutivamente. Y para la parte de la resistencia, teníamos que colocar la resistencia en la parte positiva del alambre rojo para que encienda. Bueno, para hacer que funcione este circuito necesitaremos el eliminador ya pelado y armado. Dos, tres. Ahora, ya para encenderlo necesitamos colocar eh, este alambre rojo en la parte positiva de la proto y este en un lado negativo de la proto. Y así prenderá. Una nota. No hay que jugar con los de estos porque se funde eh, el foco y produce un cortocircuito, lo que hace que cuando quieras volver a hacer esto ya no funcione y todo el circuito esté completamente obsoleto.